cristianos, personas que han recibido al Señor hace 5 o 10 años, por decir un número, y que han tenido una muy buena vida espiritual, pero poco a poco se han ido apagando. No han procurado ser perseverantes en avivar ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Y poco a poco se han ido apagando. Dicen ser cristianos, pero sus vidas dicen lo contrario. No dan testimonio, no dan fruto, ¿verdad? No dan muestras de cambio. Son iglesias apagadas que a la vista están activas porque hacen obras sociales, porque hacen obras que son vistas por mucha gente, iglesias que tienen un número grande de personas, o sea, es como más cantidad que calidad. Son iglesias que tienen un muy buen grupo de alabanza, instalaciones modernas, preocupadas en cuidar lo que ve el hombre, lo que está a la vista del hombre, pero no procuran cuidar el corazón, que es lo que ve Dios. Entonces, considerando que nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, considerando eso, vamos a mirar algunas características que dan señales de que la iglesia está moribunda, características que dan señales que nosotros como iglesia estamos muriendo poco a poco. Tengo 9 apartados, ¿verdad? Hay muchas más señales de que dan evidencia de que nosotros estamos poco a poco apagando nuestro furor. Lo primero es confiada, una iglesia confiada, ¿verdad? Bajamos la guardia y nos pasa como pasó en la ciudad de Sardis, ¿verdad? Que bajaron la guardia y el enemigo entró y conquistó. No oramos. No somos constantes en la oración, oramos un día sí, oramos un día no. Una semana tenemos ese furor y después no oramos, no ayunamos, ¿verdad? Siempre tenemos una excusa para ayunar. No leemos la palabra, ¿verdad? No diezmamos, no ofrendamos, porque la vida está muy cara. O sea, están aumentando los alimentos y a mí me pagan el mismo sueldo. Entonces no me queda para diezmar, no me queda para ofrendar. El segundo es una iglesia pasiva. Hay apatía, hay desinterés, hay indiferencia ante las cosas, ¿verdad? Que nos rodean, que nosotros tenemos que poner en práctica nuestros dones y talentos que el Espíritu ha puesto sobre nosotros para ponerlos al servicio de la iglesia, ¿verdad? De nuestros hermanos. Y es una iglesia que no es activa. Deja que otros hagan lo que tienen que hacer, que lo haga otro, ¿verdad? Una iglesia pasiva. La tercera es acomodada, una iglesia acomodada. Me conformo con lo que sé, me conformo con lo que hago. Estoy a gusto con lo que yo hago en la iglesia, con lo que estoy dando de mí. Y no quiero compromiso, a mí no me saquen de mi zona de confort porque no me gusta, me altero, me agobio, no puedo. Es una iglesia acomodada, ¿verdad? Que lo haga otro, total, en la iglesia hay mucha gente, que lo haga otro, ¿verdad? Entonces no nos acomodemos. Cuarto, la iglesia que pierde la visión. Esto sí es importante, ¿verdad? Porque pierde la visión y tiende a no cumplir la misión que nos ha encomendado nuestro Señor, que es la gran comisión, el de hacer discípulos, ¿verdad? Y pierde la visión de la iglesia donde está plantado. Empieza a mirar la visión de otra iglesia, a buscar que en aquella iglesia hacen una cosa y aquí ¿por qué no la hacen? A argumentar, a dar ideas de por qué no se hacen las cosas aquí. Bueno, me parece que es una buena idea, ¿por qué no lo hacen? Empiezan a argumentar, viene la murmuración con la otra persona, ¿verdad? Y esto tiende a la división. Entonces es muy importante que nosotros estemos bien centrados y tengamos bien definida la visión de donde estamos plantados, ¿verdad? Viene la crítica,
de que cómo se hace esto si pudiese ser mejor. Estamos perdiendo la visión. El quinto es una iglesia sin perseverancia. No es constante en cumplir metas, planes, ¿verdad? Dejan las cosas, no terminan los cursos, comienzan un curso, lo dejan por la mitad. No hay interés por eso, ¿verdad? Empiezan bien y van poco a poco, van apagándose porque no tienen perseverancia, ¿verdad? Sirven a medias, cuando les parece, cuando les apetece, ¿verdad? No hay perseverancia. Lo sexto, da frutos del mundo, no da frutos del Espíritu. Tienen más interés por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Entonces, por eso no pueden dar fruto. Séptimo, no tiene arrepentimiento. No se les ve el cambio por ninguna parte. Octavo, una iglesia con falta de integridad. Es una cosa dentro de la iglesia y es otra fuera de la iglesia. Dan su palabra y no la cumplen. Eso es falta de integridad. No hay honestidad, no hay respeto. Noveno, cede a la presión del mundo. Esto es que miran las cosas, ¿verdad?, que están aconteciendo como normales. Y lo peor es que participan de esas cosas del mundo. Están más pendientes de lo que han dejado, porque nosotros hemos salido, el Señor nos ha sacado de ese mundo, ¿verdad? Nos ha levantado y nos ha sacado de toda esa podredumbre en la que nosotros vivíamos. Pero nosotros vamos caminando en esta dirección que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero estamos siempre mirando lo que hemos dejado atrás. Y a veces tenemos nostalgia de lo que nosotros habíamos vivido. Y nosotros tenemos que centrarnos en lo que Dios, a través de su sacrificio, el sacrificio de Jesús, pues nos dio. Eso, algo ese sacrificio, ese amor tan grande que el Señor siente por nosotros, que lo que hizo para que nosotros pudiésemos tener salvación y pudiésemos tener vida eterna, nosotros pudiésemos vivir en la eternidad con Él, ¿verdad? Entonces, no participar en las cosas del mundo. Seguimos con la palabra, ¿verdad? El versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿verdad? Y a pesar de permanecer en ese estado, la iglesia de Sardis, ¿verdad?, en ese apagamiento, en esa confianza, en bajar la guardia, Jesús, ¿verdad?, le da consejos a la iglesia de Sardis. Y aquí lo evidencia, pues él dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Es un consejo que está dando Jesús. El Señor, en su infinita misericordia, ¿verdad?, Él siempre nos tiene un plan B, siempre. Y Él nunca nos va a dejar caer, nunca nos va a dejar caer. Él siempre va a hacer cosas, Él nos da herramientas, Él busca la manera de que nosotros nos avivemos, que despertemos, que nos demos cuenta del camino que estamos recorriendo, el camino que Él nos ha marcado, y siempre tiene algo para nosotros, siempre nos dice cómo hacer, qué hacer, cuándo, cómo. Él siempre está pendiente porque sus ojos están puestos sobre cada uno de nuestros pasos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros, ¿verdad?, estamos pensando, lo que nosotros estamos sintiendo. Y el Señor está en el futuro, ya Él ha recorrido todo esto y Él nos guarda de ese futuro, nos guarda aquí en el presente, ¿verdad? Entonces dice que sea vigilante. Cuando nosotros hablamos de vigilar, ¿verdad?, vigilar, velar, hacemos referencia a la venida del Señor, la cual nosotros tenemos que amar con un amor vehemente, un ansia, ¿verdad?, de que venga el Señor pronto, una necesidad de verle cara a cara. Eso tiene que ser una motivación muy grande y trabajar para eso, orar para que venga el Señor, amar su venida, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo velando.
No podemos quedarnos dormidos, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que estar alertas porque dice que Él no va a avisar cuando ven. En cualquier momento Él puede venir. Y si nosotros no estamos alertas, ¿cómo nos va a encontrar, verdad? Entonces hay que ser vigilantes, no bajar la guardia como lo hizo la ciudad de Sardis, que por eso fue que la conquistaron, ¿verdad? Y vamos un momento a Mateo 26, del 40 al 46. 40 al 46. ¿Qué dice? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces ni siquiera los discípulos estaban velando. Él necesitaba ese apoyo porque estaba pasando por un tiempo, un momento crítico, Jesús en esta oportunidad, ¿verdad? Yo estoy leyendo un libro que narra el preciso momento, o sea, ese día en el cual a Jesús lo apresaron, todo lo que pasó, cada segundo. El autor del libro narra, ¿verdad? O sea, son que uno se puede imaginar, porque en realidad no está en la palabra específicamente. Pero cuando nosotros nos podemos meditar en ese momento, de verdad, ¿qué fue lo que sintió Jesús? Cada segundo, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué pensaban los demás? ¿Qué hacían? ¿Cómo fue su caminar desde que lo apresaron allí en el Getsemaní? ¿Cómo lo trasladaron? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué hacían los soldados con él? ¿Qué le decían? Todo lo que él sentía en su corazón, porque Jesús se abatió en el Getsemaní. Él no quería pasar por eso porque sabía lo rudo que le venía. Y todo lo que él pasó, y eso me lleva a mí, al leer ese libro, a ponerme en su lugar. Todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó por mí, para que yo estuviese aquí, para que yo tuviese mi salvación, para que yo tuviese mi vida eterna. Y es por eso que yo tengo que ser agradecida de todo lo que Jesús hizo por mí en esa cruz, ¿verdad? Si no velamos, el enemigo ataca, el enemigo aprovecha. Y mira lo que pasó en Sardis una vez más, pues se confiaron. Y podemos nosotros, claro, estar confiados y decir: Dios me guarda, Dios me protege, ¿verdad? Y es cierto, Dios nos guarda y Dios nos protege, pero también está la tentación. Está la tentación rondando, está la tentación todo el tiempo, y nosotros tenemos que estar alertas y tener esa valentía para decirle no a la tentación, ¿verdad? Porque por mucho que el Señor esté guardándonos, ¿verdad?, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pues somos nosotros que tenemos ese libre albedrío y podemos tropezar cuando nosotros querramos, ¿verdad? Podemos verlo, ¿verdad?, en Primera de Pedro, del 5 al 8. ¿Qué dice? Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, una vez más,
El Señor nos manda a velar, a estar alertas, porque siempre vamos a tener una grieta que nosotros no hemos cerrado. Como les dije anteriormente, nosotros vamos mirando el camino que Cristo nos ha marcado, pero siempre volteamos nuestra mirada hacia nuestra vida. Muchas veces hacemos comparaciones. Ay, ahora que soy cristiano, pues me iba mejor cuando no era cristiano que ahora que soy cristiano. Y entonces así vamos y nos vamos acomodando, ¿verdad? Yo digo esto de velar. Hace tiempo, ¿verdad? Yo pongo mi teléfono, el despertador, levantarme temprano para que me dé tiempo de hacer todo, orar, el debo y la cuestión. Bueno, yo tenía un móvil que estaba como en la iglesia de Sardis, estaba moribundo. Y entonces yo pongo mi alarma y tal, sí, me levanto temprano. Y era en tiempo que estaba haciendo mucho frío y suena. Y yo, 5 minutos. Pero eso no me lo dijo el Señor, eso me lo dijo usted sabe quién. 5 minutos, sí. Ay, sí, 5 minutos. Ay, esta mantita está muy calientita. Y entonces cerré los ojos y ¡pam!, los abrí. Y cuando veo el despertador, 45 minutos. Y yo dije, ¿qué? No puede ser. Pero si lo que hice fue cerrar y abrir, o sea, no dormí. Y yo, ya se dañó este perol. Y yo, ya no sirve. Cuando me voy a verificar, ¿verdad?, a otro reloj, efectivamente, 45 minutos. Y yo dije, ¿qué? Me voy al baño, me visto, agarro mi cartera y me voy a trabajar. Y claro, uno en el trabajo, el afán, que si esto, que lo otro. Llegas a tu casa, muerta en vida, súper cansada. Y la oración es, Señor, amén. Porque no aguantamos. Y se nos fue el día así, se nos fue el día. ¿Por qué? Por la falta de determinación, por no tener ese dominio propio de decir, me quito esta sábana, ¡plá!, y me siento y me pongo a orar. Entonces, haciéndolo así, tenemos que hacer hábitos, porque se corta el hilo. Y entonces, claro, como dice, la carne todo el tiempo quiere levantarse y apabullar nuestro espíritu. Entonces, tiene que ser lo contrario, que sea avivado nuestro espíritu con el Espíritu Santo para que la carne vaya mermando y nosotros podamos tener ese hábito, ¿verdad?, de oración, de buscar al Señor temprano, de lectura de la palabra, hacer nuestro devocional, de pasar ese tiempo agradable con el Señor, ¿verdad? Y seguimos aquí en Apocalipsis, que ya se me perdió. En el mismo verso 2 dice que afirme las otras cosas que están para morir, o sea, que no todo está perdido. Hay cosas que tenemos, ¿verdad?, que nosotros podemos afirmarlas, pero tenemos que trabajarlas. Y es un aviso también que está dando el Señor en este mensaje. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, que estamos cojeando de una pata, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque no estamos dando fruto, porque no estamos haciendo la obra que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos al versículo 3, que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como les estaba diciendo, Él no va a avisar, el Señor no va a avisar cuando viene, por eso tenemos que estar atentos. Ellos tenían que recordar, ¿verdad?, lo que ellos habían oído, lo que ellos habían leído, la ley, todo lo que el Señor había hecho por ellos y con ellos. Ellos tenían que estar recordando. Es cuando nosotros conocemos al Señor, ¿verdad?, y los aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y nosotros recordar de dónde el Señor nos ha sacado, de cuántas veces el Señor nos ha librado. Yo estoy muy agradecida, ¿verdad?, porque el Señor, cuando Él me llamó, yo hubiese querido que me llamara más joven, ¿verdad?, pero cuando Él me llamó fue su tiempo, y yo estoy muy agradecida porque a lo largo de mi vida espiritual, desde que yo comencé, ¿verdad?, a
desde que yo acepté a Jesús como mi Salvador, el Señor me ha librado de muchas cosas. El Señor me ha guardado, me ha protegido, literalmente me ha salvado de la muerte. O sea, el Señor ha hecho muchas cosas por mí y yo sé que Él ha de cumplir sus propósitos en mí, pero yo tengo que ser agradecida en obediencia, como le dice aquí a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Dice, guardarlo, o sea, obedecerlo. Guardar la palabra es obedecerla. Y eso es lo que le agrada al Señor. No sacrificios, no oraciones adornadas, floridas. A Él lo que le agrada es la obediencia. Y ponerlo por obra. Ponerlo por obra, porque poniéndolo por obra nosotros tenemos una mejor obediencia, ¿verdad? Y le dice aquí, arrepiéntete. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los días pecamos, ¿verdad? Ya Jesús, sabemos que Él pagó todos nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Y eso quedó allí. Pero todos los días nosotros tenemos malas acciones, malos pensamientos, tenemos obras por omisión, no lo hacemos, ¿verdad? Siempre estamos pecando a cada momento, ¿verdad? Y tenemos nosotros que arrepentir. Arrepentirnos de nuestros pecados porque el pecado nos engaña. El pecado nos hace poner un velo en nuestros ojos, ¿verdad? Y endurece nuestro corazón. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero resulta que no las estamos haciendo bien, porque estamos engañados, porque hay ese velo que pone el pecado. Un arrepentimiento como tal, un arrepentimiento que no es tal, ¿verdad?, es remordimiento. Y existe una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Miremos 2 Corintios 7:10. Que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, aquí está hablando del arrepentimiento, que es la tristeza, ¿verdad?, que nosotros tenemos con Dios cuando nosotros cometemos pecado. Entonces, en el arrepentimiento, te dolió fallarle a Dios. Te dolió contristar al Espíritu, es hacia Él, ¿verdad?, que estamos pecando. O sea, te duele en lo más profundo y Señor, de verdad, qué vergüenza contigo porque te he fallado, he pecado, no he sido obediente, no he sido íntegro contigo, Señor, perdón. En cambio, ¿verdad?, en el remordimiento no. El arrepentimiento es dar marcha atrás. Yo me arrepiento, se contrite mi corazón y yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Eso es muestra de arrepentimiento. Pero el remordimiento no. El remordimiento es, ¿qué va a pensar los demás de mí? Por ejemplo, alguien que esté embarazada sin haberse casado, una relación de adulterio, qué sé yo, y está embarazada. ¿Qué van a decir de mí? ¿Y ahora cómo hago? ¿Qué pensarán? Y en ningún momento, y Señor, perdona, porque pequé contra ti, ¿verdad? Porque estaba en adulterio, esto, lo otro. No, me interesa más lo que piensen los demás, mi reputación, que lo que Dios sienta por el pecado que yo he cometido. Eso es remordimiento. Y un ejemplo de esto lo podemos nosotros ver en la palabra con Pedro y con Judas. Pedro dice en la palabra que lloró amargamente. Cuando él negó a Jesús 3 veces, dice la palabra que él lloró amargamente. Claro, se arrepintió de haberlo negado, estando con Jesús tanto tiempo, ¿verdad? Esos 3 años de su ministerio, y en el momento crucial, negarlo. Él lloró amargamente. ¿Qué hizo Judas? Él dijo, metí la pata. Cuando vio todo el alboroto, ¿qué hice? Metí la pata. ¿Qué hizo? Fue y entregó las monedas a los sumos sacerdotes y para quedar bien con ellos. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó, ¿verdad? No hubo ese arrepentimiento
en su corazón. También un arrepentimiento genuino lo podemos ver nosotros en David, ¿verdad? Cuando él cometió el pecado con Betsabé, adulterio, que también cometió asesinato porque mandó a matar al marido de Betsabé. Y el engaño del pecado que les estoy diciendo endureció su corazón. Él no veía que estaba mal lo que hizo, o si lo veía estaba cegado, no tenía esa convicción de ese pecado. Y fue por el profeta Natán que a través de una historia le hizo ver que él estaba pecando, que había pecado contra Dios. ¿Qué hizo David? David dijo: Señor, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Y ahí hubo ese arrepentimiento genuino de David hacia el Señor. Vamos a seguir con el Apocalipsis, ¿verdad? El verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí dice que tiene unas pocas personas, ¿verdad? Las iglesias están llenas de personas que no se han arrepentido de sus malas obras, ¿verdad? En las iglesias podemos encontrar cabritos, como estaba diciendo David Nao en su plenaria, cabritos, ¿verdad? Esas cabritas que lo que les gusta es el peligro, se montan en las montañas, en esos riscos, y por aquí, por allá, y saltan, y les encanta el peligro, ¿verdad? Buscando por ahí el pecadito. Podemos encontrar chivos, podemos encontrar hasta burritos, pero muy pocas ovejas. Bueno, hablando de burritos, yo tengo una anécdota. Los burritos, las mulas que son tercas, ¿verdad? Que son desobedientes. Mi abuelo, él tenía no me acuerdo si era una mula o era un burrito. Y mi abuelo era un hombre de campo. Y él tenía su animalito, pues que llevaba su carga de su cosecha hasta su casa. Y una vez, nos cuentan pues nuestros tíos, que una vez el burrito no quería andar. O sea, no sé si él tenía más carga de lo normal. Y el burrito nada, y el burrito nada, el burrito nada. Y mi abuelo le pegaba, le daba varazos por detrás. ¿Qué anda, qué anda, qué anda? Y nada, el burrito no se movía. Estaba desobediente. Y viene mi abuelo. Tú no vas a andar, ¿verdad? Y viene y ¡plá! Le mordió una oreja. Y viene, porque mi abuelito era atestado. Le mordió una oreja y empezó ese burro a dar patadas y patadas y patadas y patadas. Y digo, mira, la desobediencia. El burrito no quería. Así que no seamos desobedientes y cuiden sus orejas. No los vayan a morder. Bueno, entonces esas pocas ovejas, ¿verdad? Es ese remanente de que habla aquí, en esta palabra. El remanente siempre va a haber un pequeño grupo de cristianos verdaderos, bien plantados, ¿verdad? Cristianos que tengan temor y temblor por el Señor, que no se dejan embaucar por los pensamientos que el diablo siempre va a poner en nuestra mente. Cristianos verdaderos, ese va a ser ese remanente que Dios va a cuidar y va a proteger de lo que vendrá, porque vendrán cosas, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor va a cuidar, ¿verdad? Es un reducido número, porque siempre vamos a encontrar mucha diversidad en la iglesia. Y aquí en la palabra Jesús promete darnos vestiduras blancas. Nos promete ser intercesor entre nosotros y nuestro Padre, ¿verdad? Y nos da muchas promesas para ese remanente, para esos cristianos verdaderos que no solamente son de nombre de que viven, en realidad viven, porque viven junto con Cristo, viven para Cristo, viven en Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que tener eso bien presente. Y bueno, como decimos nosotros en el evangelismo, no todos son malas noticias, también hay buenas noticias, ¿verdad? Y Dios en su infinita misericordia, en su gran poder, en esa tolerancia que tiene para con cada uno de nosotros, tiene un plan de acción, ¿verdad? Dios siempre nos pone las herramientas en nuestras manos
porque nosotros no hemos hecho nada, Dios lo ha hecho todo, todo. No tenemos que esculcar, buscar, estudiar, no sé qué. Dios pone todo en bandeja de plata a través de su palabra, ¿verdad? Este es nuestro manual de vida y lo que nosotros podemos consultar ante cualquier eventualidad, ante cualquier inquietud, ante cualquier duda. Y esa iglesia moribunda pues es rescatable. Y ese plan que Jesús tiene para esa iglesia de aquel entonces, ese plan sirve para nosotros hoy en día. Y es el plan que nosotros podemos y debemos implementar, porque es para que nosotros estemos despiertos, para que no caigamos en ese adormecimiento que nos lleva a la muerte, a la separación de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar este plan para no ser moribundos? Entonces, tengo 10 apartados, ¿verdad? Pero hay muchas cosas más que nosotros podemos hacer para mantenernos vivos, para mantenernos despiertos. Lo primero es esforzarnos por buscar la presencia del Señor. Eso tiene que ser lo principal, eso tiene que imperar, eso tiene que ser lo primero, buscar la presencia del Señor, porque sin la presencia del Señor nosotros estamos perdidos. No somos nada, no somos nadie. Sin la presencia del Señor nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Porque cuando nosotros obramos por nuestro propio entendimiento, por nuestros propios pasos, nuestros propios pensamientos y sentimientos, pues siempre vamos a acarrear consecuencias, ¿verdad? Las cuales nosotros tenemos que responder, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Él estará allí con nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que responder a eso. Entonces, esforzarnos en buscar la presencia del Señor. Jesús lo hacía, y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús lo hacía, y vaya que Jesús se cansaba, porque nosotros podemos poner excusa de que no, que trabajo mucho, no me da tiempo, tengo el tiempo justo, corto. Jesús, ¿cómo trabajaba? Él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, enseñaba a los discípulos, hacía el plan de acción que iban a hacer en el día hasta la madrugada, y de tempranito iba y buscaba la presencia del Padre. Entonces Jesús es nuestro ejemplo de que sí se puede, sí se puede. Segundo, avivar el fuego del Espíritu Santo. Eso en nosotros, en nuestro corazón. Eso es tener siempre la provisión de aceite en nuestra lámpara, para que esa luz no se apague, para que siempre esté avivada. Siempre tener esa provisión, que es el Espíritu Santo en nosotros. Tercero, amar la venida del Señor. O sea, tenemos que tener un anhelo, un deseo ferviente porque Jesús venga pronto. Anhelar esa venida y hacerlo, como dije anteriormente, vigilando, no adormeciéndonos. Nosotros tenemos que estar velando y alertas. Como les dije anteriormente, el Señor no va a avisar cuando vendrá. Es como cuando te llega una visita inesperada a tu casa y tu casa está no patas arriba, sino lo siguiente: la pica con los peroles por guardar o sucios por fregar, la casa desordenada, los muchachos corriendo por aquí y por allá, y te tocan el timbre. ¡Tilín! Ay, disculpa que no te avisé antes, pero ¿me puedes prestar el baño, por favor? Y tú quedas, ¿qué va a decir? Ay, que soy desordenada, que mira cómo tengo esta casa, que el Señor no nos encuentre con la casa desordenada y corriendo de aquí por allá, tratando de tapar y arreglar las cosas rapidito para que la gente no se entere. Bueno, cuarto, andar en santidad. La santidad se mantiene y se conserva por la fe, ¿verdad? Se baja porque no hay motivación. Y una de las motivaciones es la eternidad. Nosotros tenemos que trabajar en este tiempo, ¿verdad?, presente, para la eternidad. No mirar las cosas del mundo, no mirar las cosas materiales. Todo esto perecerá, porque lo dice la palabra. Todo perecerá. Nosotros tenemos que trabajar para lo eterno, trabajarlo espiritualmente. Y eso tiene que ser nuestra motivación para vivir en santidad. Esa vida eterna, ¿verdad? Y la venida del Señor. Ese tiene que ser nuestra motivación, ¿verdad? Andar en santidad. Vivir en obediencia, llevar una vida íntegra, llevar una vida de rectitud,
¿verdad? Y que nuestras acciones sean que den testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces tenemos nosotros que trabajar la santidad, vivir en santidad, porque Dios es santo, ¿verdad? Si nosotros estamos en santidad, podemos ver a Dios que es santo. Entonces hay que trabajarla. Quinto, la humildad. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Vivir en humillación ante la presencia del Señor. Sexto, la integridad. Que nuestro sí sea sí, ¿verdad? Y nuestro no sea no. Que vivamos en integridad. Séptimo, orar. Por supuesto, leer la palabra. Hacer nuestros devocionales, tener un tiempo de calidad, un tiempo de comunión, un tiempo de esa relación con Dios. Y eso se hace a través de los devocionales, porque el Señor, nosotros nos comunicamos con el Señor a través de la oración y Él, ¿verdad?, nos responde a través de su palabra. Él nos puede responder de muchas maneras, pero es a través de su palabra, cuando estamos en ese momento en intimidad con Él, que Él nos sorprende con lo que Él tiene para con nosotros. Y es muy importante tener ese tiempo de calidad con el Señor, ¿verdad?, a través de la lectura de la palabra. Octavo, servir. Siempre con la actitud correcta, no por obligación, ¿verdad? Y el Señor es tan bueno que cuando nosotros servimos, Él nos pule, porque en el servicio, como hay roce con las demás personas, pues se salta lo que uno, ¿verdad?, lleva intrínseco, que uno ni siquiera muchas veces sabe. Y es a través del servicio, ¿verdad?, que el Señor Él nos bendice doblemente, porque nos bendice porque estamos sirviéndole a Él, ¿verdad? Él le agrada, y también Él trabaja nuestras deficiencias. Y hacerlo no por obligación. Pues fíjate que cuando se hacen las jornadas de limpieza, ¿verdad? Rosaura manda su mensaje, nosotros lo transmitimos a las células, lo ponen en el tablón de anuncios, qué sé yo, y tú ves mucha gente, sí, manito, y ok. Cuando llega el día de la jornada, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes venimos? Los 5 mismos pelagatos que siempre venimos. Y somos tantos, y lo mismo ocurre en el evangelismo. Somos muchos y vamos poco, ¿verdad? Que es lo otro de que vamos a hablar, que es lo 9, evangelizar, que ese es otro plan de acción, ¿verdad? Al evangelizar estamos cumpliendo el mandato que Dios nos ha dado, ¿verdad? De hacer la gran comisión, de ir, de hacer discípulos, de ir, de predicar el evangelio, de dar las buenas nuevas a los perdidos, de tener ese amor y misericordia con los perdidos y nosotros llevar ese mensaje, llevar el nombre de Cristo al que no lo conoce, al que no lo tiene, ¿verdad? Y es allí que también pues somos muchos y a evangelizar vamos pocos. Aquí evangelizamos toda la semana. Una semana evangelizamos los jueves y otra semana evangelizamos los sábados. Si la mayoría de las personas, ¿verdad?, fuésemos a evangelizar, imagínense la cosecha que tendríamos. Porque el Señor ha sido bueno y muchas personas que han sido evangelizadas en el Arco del Triunfo o en la Ciudadela han venido aquí a la iglesia, ¿verdad? Si nos abocáramos muchos a hacer esa gran comisión, recibiríamos mucho, cosecharíamos mucho, tendríamos mucho fruto. Frutos no para nosotros, no para aumentar el número de integrantes de la iglesia, sino frutos para el Señor, que den gloria a Él. Y la 10ª es los estudios bíblicos, que es importante, ¿verdad? Y nosotros lo podemos hacer pues también con la lectura de la palabra, asistiendo a las células para recibir nuestro estudio bíblico y haciendo los cursos, ¿verdad?,
que se dictan aquí en la iglesia. Y bueno, ya para terminar, quiero hacerle unas preguntas. ¿Cómo está tu vida? En este momento, en este instante, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida, verdad? Ante todo esto que has escuchado en este momento, en este tiempo, ¿cómo puedes tú catalogar tu vida, verdad? ¿Estás como la iglesia de Sardis, confiado, allí apagado? ¿Aparentas estar vivo, pero por dentro estás muerto? Es para meditar, para pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo al día de hoy. Oramos. Señor, muchísimas gracias.